Bueno, sí, estamos aquí nuevamente, listos para comenzar nuestra lección de este jueves, día 3, esperando que se encuentren con bien y que el Señor les haya bendecido en sus hogares, en sus trabajos, en sus estancias, donde quiera que estén, esperando que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a estudiar y a enseñarnos de una manera correcta, ya que cada que abrimos su palabra, el Señor se muestra por medio de ella. En este día vamos a estudiar un estudio que se llama Enviado a la Iglesia de Dios. Y no es enviado a la Iglesia de Dios, pruebas y providencia, perdón. Eso fue antier, pero vamos a estudiar estas pruebas y esta providencia que el Señor hace con Pablo cada que el Señor le muestra una manera de cómo trabajar. Y aquí en nuestra pantalla aparecen los números de teléfonos donde usted puede ponerse en contacto. Y vamos a tener una palabra de oración, primeramente, para que el Señor pueda bendecirnos. Los que puedan arrodillarse son bienvenidos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, venimos ante su presencia nuevamente, pidiéndole que su Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros y que al mismo tiempo, al abrir su palabra, la luz que emana de ella pueda ayudarnos, no solamente para guiarnos a nosotros, sino también a nuestras familias. De igual manera, a todos aquellos que viven al lado de nosotros, ya sea en el mismo vecindario o ya sea en el barrio donde estamos. Nos ponemos en sus manos de amor, oh Dios, y pedimos todo esto deseando que se haga su voluntad, y en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Muy bien. Pues en este estudio de pruebas y providencia, después de que Pablo mencionamos el día de ayer, de que Pablo fue a Arabia por 3 años, estuvo solo, estuvo con el Señor y estuvo en oración, en reflexión, viendo su vida pasada, viendo la vida que el Señor le había proporcionado ahora. Y obviamente cada uno de nosotros deberíamos de tener un tiempo para con el Señor. Esto lo podemos hacer a diario, tener un tiempo diario para Él, por la mañana, por la noche, en el día. Daniel oraba 3 veces al día, pero obviamente no eran las únicas veces que oraba, ¿verdad? Porque pues cada que come uno, ora por las comidas, y esa era una comunión directa con el Señor. Vamos a ver ahora nosotros, después de eso, qué pesar inesperado enfrentó Pablo y a quién usó Dios para ayudarlo. Porque de recién se convierte uno, la gente como que no
como que no le cree a uno. ¿Por qué razón? Porque lo han visto a uno como es, como era. Si usted tomaba, si usted fumaba, si usted su vida la derrochaba, pues así es como lo conocían en su barrio. Por eso es que en donde más puede ser uno testimonio, puede ser en donde el Señor lo toma y lo convierte. Porque de igual manera Jesús no podía ser profeta donde él vivía. Lo conocían, ¿sí? Así que mucha gente no creía muchas de las cosas que se decían de él, aunque él hizo uno que otro milagro ahí también, ¿verdad? Muy bien, vamos a buscar Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27 en nuestras Biblias. Hechos capítulo 9, 26 y 27. Y aquí nos dice la palabra de Dios así: y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Como mencioné anteriormente, ellos no creían que era discípulo porque habían escuchado lo malo que era y cómo daba su voto para que mataran a la gente o para que la encarcelaran. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Bueno, aquí el Señor utilizó a Bernabé para que lo introdujera con los apóstoles. Sabemos que estas son a veces cosas que tenemos que pasar nosotros también, ¿verdad? Dentro de las congregaciones. Son pruebas, ¿verdad? Son pruebas. Pero ¿de qué sirven las pruebas? Vamos a ver nosotros en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, a ver qué nos dice Santiago. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Aquí es donde nosotros podemos ver, escudriñar qué es lo que quiere decir cada una de estas pruebas que el Señor deja que uno pase, ¿verdad? Porque el Señor deja que uno pase pruebas con un solo propósito. Y aquí dice en los versículos 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando tengáis diversas pruebas y tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en ninguna cosa. Así que las pruebas son cosas que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Nos dice Primera de Pedro 1:7 también. Nos dice aquí: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Tenemos nosotros, por ejemplo, la prueba que le pasó a Job, ¿verdad? Así que inclusive Jesús pasó muchas pruebas. Él tuvo muchas pruebas y las pasó, ¿verdad? El problema no es que tengamos pruebas, el problema es que podamos y sepamos cómo pasarlas por medio de la palabra de Dios. Pablo recibió ayuda de Bernabé en ese momento, en esa prueba, para que fuera introducido con los apóstoles después de haber predicado en Damasco, ¿verdad? Bien, Bernabé creyó plenamente y recibió a Pablo,
lo tomó de la mano y lo llevó a la presencia de los apóstoles, relató su experiencia que acababa de escuchar acerca de él. Los apóstoles no dudaron más, no podían resistir a Dios. Pedro y Santiago, que en ese momento eran los únicos apóstoles en Jerusalén, le extendieron la mano derecha de la comunión al otrora feroz perseguidor de la fe. Y él era ahora tan amado y respetado como antes había sido temido y evitado. Así como le habían tenido miedo, ahora le amaban a Pablo, después de que fue presentado por medio de Bernabé a ellos. El Señor utiliza no la manera como el hombre utilizaría el conocimiento. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. El Señor tiene una manera muy diferente de la que nosotros pensamos utilizar. Con las convincentes y irrefutables súplicas de Pablo, qué fue pronto necesario y cómo vemos la amorosa mano de Dios en ello. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue necesario hacer? Porque Pablo ya estaba listo, ya estaba preparado. La razón por la cual Bernabé tuvo que introducirlo nuevamente fue porque Pablo se fue por 3 años a Arabia. Entonces nosotros vemos que ahí como que un poco las personas que los apóstoles que no lo conocieron pues estaban desconfiados todavía, ¿verdad? Pero vamos a buscar en la palabra de Dios, en Hechos, vamos a buscar en el capítulo 9, versículos 28 al 31. Capítulo 9, 28 al 31, ahí podemos nosotros ver qué fue lo que tuvieron que hacer, fue necesario que hicieran esto, ¿verdad? Del 28 al 31 dice así, y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Como vemos aquí, ya las iglesias en aquel entonces, en esos 3 años que Pablo fue a Arabia, cuando regresó, las iglesias, como vemos, estaban en paz y todo esto por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 22 de Hechos y los versículos 17 al 21. Capítulo 22, 17 al 21 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en la cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Así que esto fue necesario hacerlo porque el Señor lo que quería hacer era enviarlo a otra clase de personas también, ¿verdad? Nos da la oportunidad aquí el Señor de que nosotros pensemos bien, en donde estamos nosotros, ¿ya recibieron nuestro testimonio o el testimonio de Jesús por medio de nosotros? ¿O tenemos que movernos de donde estamos?
oremos al Señor, porque aquí nosotros vemos, dice Pablo, vio que debía separarse de sus hermanos, y la tristeza llenó su corazón. Habría entregado su vida voluntariamente si por ese medio hubiera podido llegar al conocimiento de la verdad. Los judíos comenzaron a hacer planes para quitarle la vida y los discípulos le instaron a que se fuera de Jerusalén, pero él se demoraba, no queriendo dejar el lugar y ansioso de trabajar un poco más por sus hermanos judíos. Él quería aún trabajar otro poco por sus hermanos los judíos. Y a veces uno quiere hacer más en la parte donde está, aunque el Señor ya le está llamando para ir a otras partes. Ojalá y hagamos caso nosotros, porque aquí mismo dice cuando, y esto está, esto que estoy leyendo, está en Spiritual Gifts, tomo 3, página 321. También dice, cuando los hermanos se enteraron de la visión de Pablo y del cuidado que Dios tenía por él, su ansiedad por él se incrementó porque se dieron cuenta de que él era en verdad un vaso elegido por el Señor para llevar la verdad a los gentiles. Apresuraron su escape secreto de Jerusalén por temor a que fuera asesinado. Como vemos, ya se habían hecho planes por medio de las autoridades, tanto del gobierno como eclesiásticas, de darle muerte a Pablo. Entonces los apóstoles escuchaban todo esto y veían que ya estaban tramando darle muerte. ¿Qué pasó entonces? Ellos hicieron un plan y dijeron, no, este hombre es en realidad un vaso elegido del Señor para llevar este mensaje a muchas partes. Así que lo que hicieron fue que le ayudaron a escapar de ahí de donde estaba. Bueno, queridos hermanos, así el Señor a veces nos pone algunas pruebas o partes donde nosotros tengamos que ir, ojalá y veamos nosotros también dentro de los mensajes que el Señor nos envía, que lo que hace Él es perfecto. El Señor va a dejar a veces que nosotros pasemos pruebas con un solo propósito, y es de tallarnos para que quedemos bien puliditos por medio del Espíritu Santo para ser recibidos en el templo del Señor allá en el cielo. Que este mensaje sea para cada uno de nosotros algo ejemplar para que podamos entrar a la vida eterna. Pongámonos en contacto con Dios, queridos hermanos, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Aquí en nuestra pantalla aparecen los números de teléfono nuevamente, donde usted puede ponerse en contacto con nosotros. El Señor nos dice claramente en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que cada cosa que nos pasa a nosotros, el Señor lo deja que pase con un solo propósito, de que sea para bien para nosotros. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a tener una palabra de oración para terminar. Amante Padre Celestial, nuevamente queremos agradecerle por este mensaje y pedimos, oh Dios, que podamos siempre estar en contacto con usted, que nuestro oído pueda estar atento también, Señor, a su palabra, que el camino que usted ha de elegir para cada uno de nosotros podamos entenderlo, y si no lo entendemos,
de todas maneras, Señor, algún día lo entenderemos. Denos, Señor, el trabajo que tengamos que hacer y que lo hagamos para honra y gloria suya. Pero primeramente, Señor, ayúdenos y denos el Espíritu Santo. Lo pedimos y agradecemos, tanto para los que nos escuchan, como para los enfermos, como para nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén.